absolutamente tranquilos de que hemos salvaguardado esos derechos y que esto nos compromete a todos a realmente visualizar el país que estamos obligados a dejar a las nuevas generaciones. Y finalmente te diría, el tema de cómo tenemos que armonizar las leyes, pues es un mandato constitucional consagrado en el artículo 73 de la Constitución. Por lo tanto, creo que estamos ante una de las grandes reformas consensadas con la sociedad y que hoy la ley también lo establece. Tendremos que trabajar en los próximos 180 días para contar con el reglamento que le dará vida y que será la parte importante de la responsabilidad en este proceso educativo. Don Guillermo, con respecto al tema de la gratuidad, incluso usted mismo cuando empezó la discusión hablaba que es quizá a lo que se refieren con el costo de la educación, del tema de las cuotas de padres de familia. Incluso usted había hecho una propuesta para que estas desaparecieran de manera paulatina a un plazo de 5 años. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Lo que me hizo no cambiar de opinión, sigo pensando que el Estado tiene que hacerse una responsabilidad. Lo que me hizo entender es que tenemos que revisar el periodo de tiempo, y esto lo dejamos muy claro que tendrá que ser durante la reglamentación, con el objeto de ver las finanzas del Estado. Hay que entender, y a la gente, a la sociedad hay que decírselo con la verdad. Estamos hablando de un presupuesto que tiene que asignarse a la Secretaría entre nombramientos de personal de intendencia y el recurso que se requiere en las escuelas entre 4.500 y 6.000 millones de pesos. ¿Cada año? No, sí, cada año. Entonces, esto nos obliga cada año, y en el caso de los salarios, pues lleva un fenómeno de multiplicación de acuerdo a los incrementos que se vaya dando. Entonces, tenemos que ser serios, y el compromiso que se hizo de parte del gobierno del Estado es que junto con la Secretaría de Finanzas, en este proceso de los 180 días, estaríamos revisando y estableciendo un periodo de transición que permita garantizar a los padres de familia que la gratuidad, incluyendo la no prestación de cuotas voluntarias, y que debo de aclarar, en el artículo 4 de la ley dejamos muy preciso el que hecho que las cuotas o las aportaciones que se hagan a las escuelas de ninguna manera serán obligatorias y mucho menos estarán sujetas a poder entregar documentos, a condicionar los ingresos a las escuelas o condicionar a que los niños estén asistiendo a clases. Y el Código Penal Nacional también establece hoy, y ayer lo promulgó el presidente de la República, establece sanciones, lo que antes no preveía a los directores o maestros que puedan generar un proceso de limitación, obstáculo para que los padres de familia estén inscribiendo a sus hijos, y hoy en el Código Penal incluso se establece ya una sanción clarísima al respecto, como a cualquier funcionario público. Diputado, la frontera entre el tema de que sean cuotas voluntarias y pues la necesidad de los recursos está muy pegada, ¿no? Porque también decirle a la gente, ok, es voluntario, pero sí necesitan los recursos en las escuelas, ¿no es un poco contradictorio? Y no también dejamos la puerta abierta para que se sigan repitiendo casos en los que muchos maestros no quieren o directores no quieren inscribir a los niños o los sujetan la inscripción a una escuela precisamente a una cuota. Yo tenía una precisión. El artículo 4 de la ley estatal, que se consagra en el 6º de la Ley Federal de Educación, nos da hoy con absoluta claridad el tema, y el establecerlo como una sanción ya en el Código Penal, pues nos da ahora sí que la posibilidad real de poder realmente ir contra quienes abusan, que me queda claro, y lo hice como cuando fui secretario de Educación Pública. Fuimos a las auditorías y a las revisiones a las escuelas, y si bien también debemos de reconocer que es menor el caso, sí es algo que causa escozor y es algo que no está de acuerdo en la sociedad, y yo tampoco estoy de acuerdo con esa especie de, en el pasado, cuotas entre comillas voluntarias que se terminaban haciendo obligatorias. Pero también tenemos que decirle a la gente, el gobierno no le da recursos económicos a las escuelas para el mantenimiento, incluso ni siquiera para el material escolar. Entonces tenemos que tener la claridad, pero también tenemos que tener dentro de esa claridad el objetivo preciso para que el Estado
cumpla con esta responsabilidad. Yo insisto, y en una pequeña encuesta que hice hace poco más de 8 meses, el 64% de los padres de familia prefieren que no paguen cuotas escolares a que les den mochilas y les den material escolar. Entonces, habría que ver y habría que consensar y llegar a una decisión clara, pero también en un proceso donde quede establecido la ley y que en estos 180 días tendremos esa oportunidad de poderle hablar con esa claridad a la sociedad y que la sociedad sepa cómo tendremos que establecer un plazo que elimine totalmente el cobro de las cuotas escolares en las escuelas. ¿Cómo sería el criterio para saber quién sí debe pagar o no una cuota voluntaria, don Guillermo? Porque si atendemos a las cifras de pobreza en nuestro país, quienes acuden a la educación pública, por lo menos más de la mitad de los mexicanos no tendrían condiciones para pagar las cuotas escolares. Todo lo que me dices esto, Sonia, a mí me parece que aquí hay un fenómeno que tenemos que analizar toda la sociedad y que tiene que ver en la coparticipación de los padres de familia y los maestros. Vasconcelos lo decía y lo decía muy bien, en la escuela se instruye, en el hogar se educa y necesitamos hoy trabajar en esa acción conjunta que se refleje en las asociaciones de padres de familia, donde sean verdaderamente la participación de padres la que influya en la toma de decisión en qué aspectos se puede colaborar con la escuela, incluso económicamente, sin que esto caiga en una obligatoriedad que debo de aclarar. El artículo 3 de la Constitución establece la autonomía de gestión de los directores. Por eso en el artículo 4 de la ley estatal y el 6º federal se establece claramente el no reconocimiento de en ningún momento de que sean cuotas obligatorias, para no propiciar que esto que habla el artículo 3 constitucional pueda convertirse en una facultad de los directores de poderlo llevar a ser obligatorio. A mí me parece que esta también tendrá que ser una labor de la Secretaría de Educación y que estoy seguro que en el reglamento vamos a plasmar con absoluta claridad cómo se debe de vigilar estos recursos que, si bien son recursos de los padres de familia, y aquí es muy importante decirlo, cualquier aportación o colaboración que se haga en la escuela es un derecho de la administración de los padres de familia y en ningún momento de que estos recursos formen parte de los dineros que tengan que manejar los directivos de las escuelas. Entonces, a mí me parece que aquí debemos de puntualizarlo y trabajarlo muy bien y dejarlo perfectamente bien claro en qué tiempo tendrá que hacerse responsable el Estado y dentro de la aportación voluntaria, y así debe de ser, que decidan los padres de familia que esa administración del recurso lo hagan ellos y que además también las formas también las definan ellos para que no tengan que caerse como una cantidad especial y por niños, por lo que hay padres de familia que verdaderamente están imposibilitados para pagar o apoyar a la escuela con una cuota, mucho menos cuando son 4 o 5 niños que los ponen en una situación muy delicada financieramente. Otro punto importante en esta reforma es el laboral, que ya usted mencionaba no puede aplicarse retroactivamente, pero que sí implica algunos cambios en políticas que se habían seguido, especialmente con el sindicato y el poder que tenía sobre el control de las plazas en la Secretaría de Educación, y el tema de las evaluaciones, estas 3 evaluaciones a las que tendrían que someterse los educandos. ¿Qué pasa en este sentido y qué es lo que afecta directamente al maestro? No, algo que a mí me parece que la ley federal lo fue implícito y está muy claro y que Jalisco lo retomamos. Y además déjame decirte, Sonia, Jalisco fue pionero cuando hace aproximadamente 6 años, poco más de 7 años y medio, decidimos que el 50% de las plazas que se otorgaban a los maestros eran por exámenes de oposición. Y ustedes se recuerdan cuando Josefina Vázquez Mota fue secretaria, acuerda con el sindicato el 25%. Ya Jalisco había iniciado con el 50%. A mí me parece que esto es un derecho o un reconocimiento a los maestros que verdaderamente hacen un gran esfuerzo, se preparan para que las evaluaciones realmente recaigan y las mejores salariales con quienes se están preparando y que no sean privilegios de carácter de relaciones personales o sindicales, y que a mí me parece que es un enorme
responsabilidad que ha asumido el sindicato y que también, así como a veces se hacen muchas críticas, pues también habremos que reconocer que hoy el sindicato ha asumido una enorme responsabilidad de decir, hay que privilegiar y hay que beneficiar a todos los maestros que verdaderamente se preocupan por prepararse y capacitarse. Un reto enorme que tendrá el sistema educativo federal y estatal será el tema de la capacitación y la formación de los maestros. Porque no solamente puede quedar en un papel, llámese ley, llámese constitución, pero hay que llevarlo a los hechos y preparar a los maestros al nivel de lo que hoy estamos requiriendo como una calidad educativa que permee en beneficio de una sociedad que tendrá que cambiar en los próximos 10 años, no antes. Un niño que hoy está entrando en un modelo educativo nuevo que nos obliga de calidad, pues el niño cuando empezará a tener el efecto positivo, pues será cuando forme parte de la productividad de este país y esto no será antes de 15 años. Diputado, se nos termina el tiempo, pero antes de despedirnos me gustaría preguntarle qué opina de este proceso de expulsión que ya quiere instaurar el Partido Acción Nacional en contra suya, en contra del diputado Víctor Sánchez y Alberto Esquer. Pues yo lo tomo con absoluta tranquilidad. No nos hemos negado a reconocer algo que no hemos hecho y simple y sencillamente estoy seguro que si se sigue el procedimiento conforme y apegados estrictamente al reglamento y a los principios de la doctrina del partido, pues esto no procederá. Y si lamentablemente esto, algunas personas que insisten en no hacer que el Partido de Acción Nacional sea un partido realmente como el que ha reconocido la sociedad, bueno, pues tendremos que llegar a las instancias que corresponden, que serán los tribunales, que yo espero que no nos suceda eso, que entendamos que la vida política de este país no depende más que de lo que se establezca claramente y estatutariamente, y el artículo 2 del reglamento de los estatutos del partido nos dice que debemos de mantener relaciones amplias y estrechas con todos los partidos políticos y actores de la vida política del país. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Jamás, y en eso estima mi tranquilidad, hemos hecho acuerdo político o partidista absolutamente con nadie. Hemos hecho un acuerdo, como todos los diputados lo deberíamos hacer, con un grupo de diputados que están obligados a rehabilitar la imagen pública del trabajo que hace un legislador. Muy bien, don Guillermo, le agradecemos su visita, 2 temas de los que pues difícilmente se termina de hablar, pero muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, agradecerles mucho esta oportunidad que nos dan de tener contacto con la ciudadanía y estarle informando sobre todo este tema tan importante, en donde yo invitaría que los padres de familia realmente nos concienticemos en la parte de la corresponsabilidad que significa este cambio, que va a ser un cambio verdadero y profundo en beneficio de los niños y de los jóvenes hoy, que serán los padres de familia del futuro de Jalisco. Muy bien, gracias, don Guillermo. Es Guillermo Martínez Mora, diputado del Partido Acción Nacional.